hermanos que ya están en línea, ¿verdad? A los hermanos que están por conectarse y por qué no decirlo, a los que están por venir, ¿verdad? Podamos estar conectados con la palabra del Señor, ¿verdad? Así de que damos la bienvenida a todos y cada uno por nombre propio a esta clase de la cual nos unimos. Amén. Así es que saludamos a todos los hermanos que nos ven en línea, ¿verdad? Y que reciban la palabra para su espíritu, para su conocimiento, la palabra que está preparada para nosotros como siervos. Este es un discipulado, hermanos. Y este discipulado lleva como finalidad equipar, preparar, enseñar. Y esto nos ayuda a prepararnos para presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que saben usar bien la palabra de verdad. Amén. Así es que bienvenidos, hermano Alberto, bienvenido. Luces, cámara, acción, por favor. Entrando. Luces, cámara, acción. Y hay sillón aquí también, ¿verdad? Y recuerden que ya está en línea ahí para todos los hermanos. Amén. Están allá viéndolo. Saludos a todos. Cuidado acá. Si no es aléjame un poquito más allá. Ahí está. Eso. Pero queda como la cámara no queda de frente, ¿eh? Es que si la pones de frente, esto lo vas a levantar y entonces vas a cerrarla. Y no te voy a poder ayudar. Amén. Horacio y ¿qué? Y Ross. O sea que. Ahí estamos conectados ya, video y audio. Amén. Bueno, quedamos pendientes con los relojes, ¿no? Ya estamos bien endeudados. Nos dé tiempo. Bien. Todos los temas de las escrituras son geniales. Y obviamente son para nuestra edificación, ¿verdad? Sin embargo, hoy quiero compartir con ustedes un tema que es interesantísimo. Aunque es apenas una disertación o un estudio o un comentario, digamos, superficial, o mejor aún, no tan superficial, pero digamos, sin mucha extensión, la extensión que deberíamos darle. Sí, vamos a intentar traer a ustedes con su consideración o aún, mejor aún, a su disposición estas enseñanzas relativas al Espíritu Santo, ¿no? Recibir o recibiendo los dones del Espíritu Santo. Entonces, número 1, el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Si nosotros vamos a Hechos 1, versículo 4, vamos a darnos cuenta que Jesús le pidió a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, ya que el Padre les había prometido el Espíritu Santo. Lucas 24, 49 registra lo siguiente. Jesús mismo hablando. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre, de mi Padre, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Juan 14, 26 nos
señala Jesús a Jesús mismo hablando y nos dice, o les digo a sus discípulos y obviamente a través de los tiempos a nosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, fíjense, aquí podemos encontrar o podemos tener o podemos ver unas características y unas acciones muy puntuales del Espíritu Santo. Entonces, estas citas que les he dado, ¿cierto? La encontramos, obviamente, en el libro de los Hechos, en el Evangelio de Lucas y aún en el Evangelio de Mateo. Perdón, de Juan. Entonces, vamos ahora a ubicarnos en el Antiguo Testamento. Repito, este es un estudio sencillo, un estudio muy enfocado, muy conciso acerca de recibir los dones del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo fue prometido en el Antiguo Testamento. Fátima nos va a leer en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Adelante. 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo fue prometido desde el antiguo pacto al pueblo de Israel, o sea, en nuestro contexto, a la iglesia, porque la iglesia, o sea, nosotros, la Chucasa, somos el Israel espiritual. Entonces, esa promesa fue para nosotros. Sucederá que después que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces podemos llegar inclusive hasta el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos 17 al 21, y allí encontraremos que el apóstol Pedro cita al profeta Joel. Entonces, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos del 17 al 21. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre tu carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces fíjense, tenemos la primera cita en el profeta menor Joel, pero también el profeta Ezequiel en el capítulo 36, los versículos 26 y 27, también nos trae a colación la promesa del Espíritu Santo.
Ezequiel 36, versículos 26 y 27. ¿Lo encontraste? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Los pondréis por obra. Entonces, fíjense, aquí nuevamente encontramos una mención de la promesa del Espíritu Santo a su pueblo. Es más, si nosotros vamos a Génesis 1, versículo 2, encontraremos una cosa muy puntual, y es que el Espíritu Santo estuvo activo en la creación. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué nos quiere significar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere significar? Que desde el principio, que aún desde la creación del universo, el Espíritu Santo estuvo allí presente. El Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 6, versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. 6:34. Ok. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre los hombres. Inclusive, el hecho de que hubiese venido sobre ellos les permitió realizar grandes actos que humanamente no podían realizar. Les dio, les influyó o les derramó, les entregó, como quieran llamarle, la fuerza y aún hasta la misma audacia que no tenían en lo natural. Vamos a leer en el libro de los Jueces, el capítulo 14, versículos 6 al 19. Vamos a leer esta porción porque allí vamos a encontrar un ejemplo de lo que le estoy diciendo para justificar lo que estamos tratando. ¿Jueces 6:14? No, 14:6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sí, hasta el 19. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que habían tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solía hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo pedí, declarará entonces vosotros me daréis
vestidos de los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma, y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no podían declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había declarado a ti. Y ella lloró en presencia de él, y los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no hacéis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió, y Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que había explicado el enigma, y encendió en enojo, se volvió a la casa de su padre. Bien. Entonces, hay muchas cosas que podríamos enseñar, pero vamos a limitarnos a 2 hechos. El primer hecho, la fuerza física que tuvo Sansón, que tenía Sansón, para desjarretar, para matar al león. Y luego, después de la lectura que hemos hecho, de ver el contexto, tuvo la suficiente para eliminar estas 30 personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el Espíritu Santo permite al hombre realizar grandes actos. Puede ser fuerza o puede ser audacia, que en lo natural no pueden. Pero veamos ahora en el Nuevo Testamento. Ya a nivel del Nuevo Testamento encontramos que se produce un cambio. Vamos a ver acerca de ese cambio. Vamos a comentar, vamos a profundizar un poco acerca de ese cambio. Juan 7:38. Y el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrá ríos de agua viva. Entonces, como resultado de su obra redentora, el Espíritu Santo, ¿verdad?, entraría dentro de cada creyente, dándoles la fuerza, dándonos la fuerza y dándonos la valentía que en lo natural no tendríamos. Veamos entonces ahora acerca de Jesús y el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículos 32 al 34. Juan 1, versículos 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok, entonces, ¿cómo reconoció Juan a Jesús? Lo reconoció a través de la llegada, a través de la venida, de la aparición del Espíritu Santo. El Padre le había dicho a Juan que buscase uno
sobre a quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan pudo haberlo reconocido solamente mediante la manifestación del Espíritu Santo. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, ¿cuándo recibió el Espíritu Santo Jesús? Jesús recibió el Espíritu Santo de su manifestación durante su bautismo. Allí Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue cuando es a partir de este hecho que él comienza su ministerio. Pero veamos cómo o en qué medida pudo haber recibido Jesús el Espíritu Santo. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, Jesús recibió el Espíritu sin medida, sin límites. Veamos una acción visible que se pudo establecer en la vida de Jesús. Una acción, digamos, observable. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Verdad? Entonces, fíjense, Jesús es bautizado, Jesús recibe el Espíritu Santo. ¿Ya? Una vez que recibe el Espíritu Santo, el hombre podría esperar cualquier otra cosa. Pero ¿qué sucedió? Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ojo, al desierto. ¿Y qué le sucedió en el desierto? Fue tentado por el diablo. Ahí mismo en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, leamos el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, ¿de qué manera abandonó o de qué manera dejó Jesús el desierto? Lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? ¿Qué sucedió después de esto? ¿O antes de esto? Jesús había orado y ayunado ¿por cuántos días? Por 40 días. Entonces, ¿qué podemos nosotros, cómo podemos aplicar esta situación en nuestra vida como creyente? Que una vez que nosotros somos empoderados del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, empoderado quiere decir que recibimos poder, vamos a una fiesta, nos vamos de vacaciones. Por el contrario, ahora es cuando vamos al campo de batalla.
¿Por qué? Porque ya ha recibido el poder para enfrentar al enemigo. Allí mismo en Lucas 4 leamos el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuándo dijo eso Jesús? ¿Cuando estaba dónde? En la sinagoga. Cuando leyeron y le pasaron el rollo. Y el pasaje que leyó fue precisamente de Isaías. O sea, que en ese momento Jesús estaba cumpliendo con la profecía que había sido dada hace 700 años por el profeta Isaías. ¿Ya? Entonces, Jesús fue ungido, o sea, fue empoderado, fue preparado, ¿cierto? Con la obra del Espíritu Santo para su ministerio, para su servicio, lo que iba a hacer él en la vida de allí en adelante. El Espíritu del Señor que ahora estaba sobre él, lo había preparado, lo había llenado de poder para realizar todas las cosas que allí el profeta Isaías, perdone la redundancia, había profetizado 700 años antes. Jesús no comenzó su ministerio público hasta que fue lleno, hasta que fue fortalecido por el Espíritu Santo. Entonces, si ven por qué en nuestras vidas, en nuestra vida a nivel personal, a nivel individual, nosotros necesitamos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser empoderados. ¿Empoderados para qué? Para cumplir con el llamado que de alguna u otra manera hayamos recibido. Pero nos podemos preguntar entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Jesús el Cristo. El Espíritu de Jesús. Bien, entonces vamos a referirnos a la manera o de la manera como Jesús habló del Espíritu Santo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces fíjese, otro. ¿Y qué es otro? Otro significa uno que es del mismo tipo, uno que es de la misma clase, uno que es como el mismo. Vamos a Juan 14, 16. Dice que acaba de leer. ¿Qué pasó? Se acaba de leer ese. El 14, 16. Perdón. Entonces, por favor, léalo nuevamente. 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ok, entonces, en griego ese otro, o ese sustituto, es la palabra paracleto. O otro que viene, que llega con ayuda. Entonces,
El Señor Jesús se refirió a él como otro, como el consolador, o sea, un paracleto. Consolador, paracleto. Pero también, ¿qué dijo Jesús sobre el Espíritu Santo? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis hacer. Entonces, Jesús nos anuncia, nos presenta al Espíritu Santo como el maestro, como un maestro, aquel que nos enseñará las cosas y nos recordará lo que dijo Jesús. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Entonces, tenemos aquí que el Señor Jesús se refirió al Espíritu Santo como un guía, como una guía o un guía, mejor aún, que nos guiará a toda verdad. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, tenemos que el Espíritu de verdad morará en nosotros. Entonces, ¿cómo se refirió Jesús al Espíritu Santo? Se refirió como otro, o sea, uno del mismo tipo, uno de la misma clase, uno como él mismo. Se refirió como el consolador, el paracleto, el que nos ayuda. Se refirió al Espíritu Santo como un maestro. Entonces el Espíritu Santo es quien nos enseña y nos enseña todas, algunas, todas las cosas. Y además es nuestra memoria. Nos hace el recorderis, nos recuerda lo que Jesús dijo. Es un guía. ¿Por qué? Porque es el que nos guía a toda verdad. Y también lo llamó el Espíritu de verdad, porque la verdad estará dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros, morará con nosotros. ¿A qué otras cosas se refirió Jesús acerca del Espíritu Santo? Jesús dijo que en el Espíritu Santo, Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace que nosotros obremos bien. Él obra bien en cada uno de nosotros. Y obviamente el Espíritu Santo no puede estar en otra persona
porque la persona no lo conoce, no tiene relación. Ojo, aquí conocer no significa tener la información, sino tener relación, porque no se relaciona con el Espíritu Santo. ¿Qué otras cosas nos dijo Jesús con respecto al Espíritu Santo en nosotros? Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudante, que nos ayuda, si nos ayuda nuestro ayudante, es enviado por el Padre, es el Maestro porque nos enseña, y es aquel que nos recuerda, aquel que trae a nuestra memoria todas las cosas que Él dijo. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que es testimonio de Jesús. Es el testimonio de Jesús. Y ese viene porque lo ha enviado el Padre. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, el Espíritu Santo no podría venir hasta que Jesús regresara al cielo. ¿Cierto? Por eso les digo, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Mas si me fuere, os lo enviaré. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Jesús ya no va a volver en la carne, sino en el Espíritu. Juan 16, versículos 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no cree en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, ya ha sido condenado. Bien, entonces, por eso es que usted y yo, cuando predicamos a salvación, cuando predicamos a Jesús, no somos nosotros quienes convencemos a la persona. Está bien. Nosotros no podemos convencerla en ese sentido, en esa dirección. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de tener claridad en esto. ¿Por qué? Porque antes de llegar a predicar, a compartir, a testificar, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en nosotros sea quien ore. Porque de lo contrario, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto es un asunto espiritual. ¿Ya? Entonces, es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, y de justicia y de juicio. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad. Es
el Espíritu Santo de Dios quien hace esa obra. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Lo hará saber. Entonces, Él tomará de lo mío y te lo declarará. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos hace saber todas las cosas y siempre glorificará a Jesús. ¿Perdón, cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo dijo? Glorificará. Glorificará a Jesús. Glorificará a Jesús. Entonces, Juan 16:14. Lo acabamos de leer, por favor, léalo nuevamente. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, Juan 16:15, ¿qué dice? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, a través del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos recibir lo que tiene el Padre, lo que es del Padre, lo que solo a través del Espíritu Santo se puede lograr esto. Recuerde que Jesús les pidió a sus discípulos que esperasen, que permaneciesen en la ciudad de Jerusalén para recibir la promesa del Padre. Esa promesa del Padre, obviamente, era el Espíritu Santo mismo dentro de nosotros. En otras palabras, el empoderamiento. Lo que quiere decir que la promesa del Padre, ¿cuál es? La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo vamos a realizar y vamos a lograr todas estas cosas que anteriormente hemos expuesto. ¿Por qué? Porque la promesa del Padre es el Espíritu Santo. Y en el caso puntual de los apóstoles, en este momento de Pentecostés, ellos necesitaban de ser fortalecidos por el Espíritu Santo, recibir el empoderamiento, ¿para qué? Para testificar a Jesús, para ser el testimonio de Jesús, para ser sus testigos. Y la palabra testigos, la palabra utilizada aquí, testigos, en griego, es la palabra mártir. Entonces, vamos a recordar de qué manera llegó el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó el Espíritu Santo? Si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a encontrar allí toda la narración acerca de la llegada del Espíritu Santo. ¿De qué manera vino el Espíritu Santo? ¿Cómo llegó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo llegó con poder, con señales y con dones sobrenaturales. Repito, ¿cómo llegó? Con poder, con señales y con dones, o sea, regalos sobrenaturales. No vamos a hacer la lectura, pero sí vamos a citar algunos hechos. Por ejemplo, número 1. Como viento fuerte y poderoso. ¿Se acuerdan? Dice la escritura, un viento recio. No sé por qué se apagó del sol. En segundo lugar,
Hay un micrófono abierto. En segundo lugar, lenguas como de fuego se posaron sobre los discípulos. Ojo, no son lenguas de fuego, como fuego, de una forma metafórica de hablar. Y en tercer lugar, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esos apuntes pueden colocar Hechos 2, capítulo 2, los versículos del 2 al 8. Allí pueden encontrar esa narración. Entonces, consecuencia, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de este hecho de haber sido llenos del Espíritu Santo? Número 1, recibieron de nuevo valor, arrojo. ¿Para qué? ¿Para pelear? No, para predicar el evangelio. Eso lo encuentran, pueden leerlo a nivel personal en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 36. ¿Qué sucedió? Que la gente creyó y fue bautizada. Son 4 versículos, vamos a leerlo. Hechos 2, versículo 38 al 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautizad de cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, fíjense, la gente creyó y fue bautizada, ¿verdad? Y también se presentaron señales y maravillas. Cosas extraordinarias. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. A ver. Entonces, una señal de la venida del Espíritu Santo para los creyentes fue una. Pero quiero que ustedes mismos la encuentren o lo encuentren en Hechos 2, capítulo 4. Perdón, Hechos 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿cuál fue una de esas señales? Hablar en lenguas, en otras lenguas. No lenguas angelicales, sino otras lenguas, porque recuerden
que allí en el aposento alto, allí había personas de diferentes lenguas, partos, medas, etc. Entonces, en Samaria ya muchos habían creído en Jesús y inclusive habían sido bautizados. Pero ¿qué pasa? Que aún no habían sido llenos del Espíritu Santo. Por eso nos relata el libro de los Hechos que los apóstoles Pedro y Juan vinieron, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, recordemos que uno de los principios fundamentales de la doctrina de Cristo es la imposición de manos, ¿verdad? Y recuerden Hebreos 6:1 al 4, perdón, 6:1 al 3. Los rudimentos, uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo es la imposición de manos, recordémosla. Número 1, arrepentimiento de obras muertas. Número 2, fe en Dios. Número 3, doctrina de bautismos. Número 4, imposición de manos. Número 5, resurrección. Número 6, juicio eterno. Entonces, la imposición de manos es precisamente ¿para qué? Para liberar el Espíritu Santo, para que lo reciba la persona a quien es ministrado. Entonces, veamos en el libro de los Hechos, el capítulo 8, versículo 12. 8. Uh-huh. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Ok. ¿Sí ven? Entonces, aquí tenemos una lección. Aquí tenemos una dirección, inclusive, para bautizar. Nosotros, una vez que bautizamos a las personas en agua por inmersión, le debemos imponer las manos. ¿Para qué? Para que sean llenos del Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo. El capítulo 9, no lo vamos a leer ahora, tenemos de que Saulo, o sea, después fue llamado Pablo, fue lleno del Espíritu Santo una vez que Ananías le impuso las manos. Yo creo que lo pueden encontrar en el versículo 17. Capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, estamos hablando de las lenguas, ¿verdad? Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Bien, recuerde que Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, 18, dirigiéndose a la iglesia en Corinto, le dijo que él hablaba más lenguas, hablaba en lengua más que todos ellos. Entonces,
Eso lo recibió Pablo cuando fue ministrado por Ananías. Entonces, las lenguas son una de las señales o señales. No es otra cosa sino señales, es una señal. ¿Una señal de qué? De que Jesús está con nosotros. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Entonces, esto quiere decir que las lenguas es una señal de que Jesús está con nosotros. Vamos a leer Hechos 19 del 1 al 6. Del 1 al 6. Uh-huh. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Exacto, entonces, Pablo conocía a algunos de los discípulos de Juan que creían en Jesús también y fueron bautizados en su nombre. Entonces Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron nuevas lenguas y profetizaron. Entonces, me preguntaría, ¿para qué hablar en lengua? ¿Para qué sirve hablar en lengua? Si nosotros vamos a primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 4, vamos a ver la razón. Quiero que la descubran ustedes mismos por la lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, ¿qué sucede cuando uno habla en lenguas? ¿Para qué es? ¿Es para qué? Se edifica. Para la edificación, muy bien, para la edificación. ¿Para la edificación del vecino? ¿Para la edificación qué? Personal, para la edificación personal. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces, ¿qué está haciendo uno o qué hace uno cuando habla en lenguas? ¿Con quién habla? Escucha. Habla con Dios. ¿Y qué habla? Misterios. Entonces, hablar en lenguas, número 1, sirve para nuestra edificación personal y número 2, para hablar con Dios y hablar misterios. Esto es la administración del don del Espíritu Santo y que nosotros recibimos ese don del Espíritu Santo y hablamos en lenguas. Amén.
Entonces, hemos hecho un estudio muy conciso, puntual, corto, pero creo que bastante provechoso. Ha sido, digamos que son las características más, no solo sencillas, sino principales de toda esta serie de situaciones. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Déjenme oro por ustedes. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo de edificación de los santos. Señor, oramos porque cada uno de mis hermanos y mis hermanas reciban una unción poderosa de tu Espíritu y que podamos, Señor, no solamente de tener la información, sino también tener la revelación. Padre, revela a cada uno de ellos, a cada una de ellas, tu poder, revela tus características, revela, Señor, la necesidad de que tengamos, de que recibamos esa unción del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es por siempre y por los siglos. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén.